Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Yo soy Alberto de la Rubia, en la cámara está mi hermano Carlos. Y bueno, esta es la segunda parte de adaptando los plásticos para pit bike. En la primera parte, pues como ya visteis, le adaptamos toda la parte de adelante, el guardabarros y las dos aletas. Y en este vídeo lo que tenemos que hacer es quitarle este subchasis, porque no se puede usar para ponerle los plásticos detrás. Y le vamos a poner este otro, que todavía no está montado. Así que eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Poner los plásticos por encima y ir cortando, midiendo y haciendo un subchasis nuevo para poder adaptarlo bien y que queden bien los plásticos de atrás. Y bueno, vamos a empezar haciendo el subchasis. Bueno, pues lo que vamos a intentar es hacer el subchasis. Bueno, ya os enseñamos estos plásticos en el vídeo anterior. Esto va aquí puesto así. Y lo que tenemos que intentar es reusar las sujeciones originales del chasis y hacerle el subchasis, pues tirando los hierros desde las sujeciones y metiéndolo con las barras por aquí, así, y haciendo el subchasis lo mejor que podamos. Y bueno, pues vamos a empezar a tomar medidas, a cortar, a soldar y a ver qué tal nos queda.
Bueno, pues ya hemos terminado la estructura del subchasis. Ya lo podemos poner y los plásticos encajan perfectamente. Este ya no vale para nada. Lo único que nos falta en este subchasis es ponerle aquí una pletina para enganchar, para ponerle un tornillo y que se sujete el colín y el asiento. Aquí otra pletina para sujetar el lateral y aquí otra pletina para sujetar el otro lateral. Y ya estaría terminado el subchasis. Bueno, y repasar las soldaduras con la Dremel para que queden lisitas y poder pintarlo mejor. Y bueno, pues ya estaría terminado. Vamos a soldar eso y terminaremos el vídeo. Bueno, pues ya hemos puesto las pletinas al subchasis, ya estaría terminado. La única que nos falta es una para la sujeción del escape. Y bueno, pues le hemos puesto aquí una para el lateral, aquí para el lateral abajo. Este agujero, porque coincide con el lateral, pues le metemos un tornillo y ya está. Y la del colín. Y bueno, pues vamos a ponerlo, a poner todos los plásticos, a engancharlo y a ver si nos falta algo. Pero yo creo que está todo ya hecho. Bueno, pues ya está terminada toda la adaptación de los plásticos. En este vídeo hemos hecho un subchasis que pues ya está bien enganchado, los plásticos están todos enganchados y bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante bien. No se nota nada que los plásticos no son de la moto. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros. Seguirnos en Instagram porque vamos a subir muchas fotos de la moto con los plásticos. Y bueno, pues en el siguiente vídeo le haremos el asiento. Y bueno, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.